El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos. Un eventual permiso para que Kiev utilice armas suministradas por los países de la Unión Europea para atacar territorio ruso no significa que Bruselas entre en una guerra con Rusia. Esto, ¿quién lo afirmó? Fue el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, antes de la reunión que hubo de ministros de defensa del bloque comunitario en Bruselas para hablar sobre este tema y otros vinculados. Estoy junto al analista internacional Marcelo Ramírez. Marcelo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Gracias por llamarme. No, muchísimas gracias a ti, Marcelo, por haber aceptado la invitación. Las palabras textuales de Borrell fue: es ridículo decir que permitir que se ataque territorio ruso significa estar involucrados en la lucha contra Moscú. No estamos involucrados en la lucha contra Moscú. Estamos apoyando a Ucrania. Nadie quiere involucrarse en un conflicto con Rusia, pero a los ucranianos les gustaría poder luchar en igualdad de condiciones. Esta es una guerra que ha costado muchas vidas a los ucranianos, así que tenemos que apoyarlos. Entonces, de acuerdo a Borrell, que se utilicen armas occidentales para atacar a Rusia, incluso desde dentro de territorio ruso, es ridículo. Claro, uno se pregunta y hace el razonamiento contrario, ¿no? ¿Qué pasaría si se utilizara armas de X país para ataques a territorio, por ejemplo, de algún país europeo que esté en la OTAN o lo que sea, ¿no, Marcelo? La verdad, uno no para de asombrarse con esta gente. Sí, porque sinceramente no hay explicación. ¿Cómo suministrar armas, entrenamiento, información estratégica, determinar blancos? Eso no significa colaborar con el ataque, más bien casi un gesto amistoso. O sea, es un poco difícil de creer. Sí, seguramente tendríamos alguna duda sobre qué puede llegar a pasar si en realidad Rusia, por ejemplo, le facilitaría a los hutíes misiles antibuque de largo alcance, ¿no? Uh-huh. Y que después que destruyan un destructor estadounidense, podrían decir, no, bueno, pero en realidad esto no es un gesto de nuestra parte inamistoso. ¿Por qué se enojan con nosotros? O sea, es realmente, yo entiendo, siempre hubo propaganda, y la propaganda de guerra tiene estas cosas, ¿no? Vos llevás el agua para tu molino, presentás las cosas de acuerdo a una versión como a vos te conviene. Uh-huh. Pero a veces hay límites. Y en este caso me da la sensación que esto finalmente, no sé, yo creo que ni los propios europeos se pueden creer semejante tontería. Y el problema más grande que tienen es que los rusos no lo están creyendo y están advirtiendo hace rato que bueno, que esto puede ser tomado muy en serio y que esto puede ser el precursor de una escalada que desemboque en una guerra regional y una guerra nuclear. O sea, a partir de eso, me parece que bueno, este juego de decir cualquier cosa pierde un poco de efectividad. Marcelo, luego hay que recordar unas declaraciones que hizo recientemente la portavoz adjunta del Pentágono, Sabrina Singh, quien afirmó que Estados Unidos permitió a Ucrania contraatacar a Rusia con armas estadounidenses dentro de territorio ruso, ¿no? Además, en ese momento, ella dijo que esta incursión, a la que Zelensky ahora mismo ya le llama invasión de Ucrania a Rusia, es una forma que tiene Ucrania de defenderse de Rusia, ¿no? Por lo cual, diciendo esas palabras, no sé sin darse cuenta o no, están avalando en última instancia la operación militar especial de Rusia en Ucrania, ¿no? Porque si está bien que Ucrania invada a Rusia para defenderse, lo opuesto entonces también estaría bien, ¿no? De acuerdo a su razonamiento. El asunto es que en este sentido ha hecho unas declaraciones María Zaharova diciendo que el rumbo escalador estadounidense es cada vez más desafiante. Da la impresión de que el establishment norteamericano ha tirado por la borda los restos de sentido común y cree que todo le está permitido. Es más o menos lo que tú venías razonando, Marcelo. Estamos asistiendo a algo descarado, donde realmente desde Occidente se investigan los límites de la paciencia rusa y uno no sabe exactamente hasta dónde los piensan llevar. Yo creo que el objetivo es real, porque inclusive esto, desde el punto de vista militar, tiene básicamente
muy poco efectividad, o sea, simplemente no tiene ningún propósito militar atacar, por ejemplo, la región del Kursk o hacer ataques en profundidad contra blancos puntuales de Rusia, muchas veces civiles, porque esto no cambia la guerra, lo único que produce es irritación, pero bueno, tal vez el sentido lo tiene desde otro punto de vista, en la necesidad de generar tensiones dentro de Rusia, que la presión pública obligue al gobierno del presidente Putin a escalar esa guerra y que sea en definitiva lo que viene buscando Occidente. Es una guerra que se ha transformado en una guerra industrial, en una guerra donde la gana el que tiene más producción, más capacidad y bueno, más espaldas para sostenerla. Y en ese sentido parece que Rusia está consiguiendo la victoria. La OTAN, refugiada detrás de la bandera ucraniana, evidentemente no está pudiendo sostener a largo plazo esto, lo cual significa que para la OTAN la solución es una escalada de otro tipo donde pueda prevalecer algunas áreas que tienen superioridad, por ejemplo como naval o aérea, la cantidad de efectivos y equipos militares que tienen, que si se vuelcan todos juntos, bueno, puede ser un trastorno para Rusia, muy diferente a lo que sucede si esto se va dando en forma lenta, pausada y controlada, donde Rusia va básicamente incinerando todas las capacidades militares que la OTAN va volcando a ese territorio. Entonces yo creo que viene por ese lado, por la necesidad de desestabilizar la opinión pública rusa, ya que Rusia es un país que militarmente es muy difícil de vencer, diríamos que casi está fuera del alcance de lo que puede hacer Estados Unidos, pero la gran especialidad occidental es la revolución de color y probablemente apunten a eso. Más declaraciones de Borrell, Marcelo. Él, refiriéndose precisamente a la incursión en Kursk, dijo que se trata de una acción estratégica audaz y exitosa, que demuestra que el éxito de Kiev depende de la Unión Europea en referencia a las ayudas que proporciona Ucrania, ¿no? Ya nos explicarás tú, Marcelo, si esto que está ocurriendo en Kursk es audaz, pero sobre todo si es exitoso para Ucrania, ¿no? Dijo Borrell, estamos utilizando todos nuestros recursos, nuestra voluntad política, nuestra capacidad financiera, nuestra capacidad militar para prestar asistencia a Kiev. Enfatizó, no se puede imaginar el esfuerzo que están haciendo los ejércitos europeos para apoyar a Ucrania. Estamos agotando nuestras reservas y tenemos que reponerlas. Bueno, ahí en esas dos frases ya dijo un montón de cosas, ¿no? Por un lado dijo que es exitosa, ¿no? Y ya sabemos lo que está pasando, pero igual tú lo explicas. Y por otro lado ya estamos agotando las reservas, ¿no? Eso también es como Houston, tenemos un problema, ¿no? En principio, empecemos por que definan si están en guerra o no están en guerra. Exacto. Porque hace 2 minutos estábamos hablando que decían que ellos no estaban en guerra, solo le daban alguna ayudita a Ucrania, pero no había ningún problema con Rusia, y ahora básicamente nos está diciendo que tenés un esfuerzo de guerra descomunal, o blanco o negro. El problema de la Unión Europea es que se contradice constantemente en sí mismo. Después, bueno, la calificación de audaz, sí, yo concuerdo, es audaz y fue inesperado. Ahora, exitoso es otro tema. Básicamente, las fuerzas ucranianas han perdido, ya deben estar cerca de los 10.000 hombres, pues llevaban más de 7.000 hace una semana, decenas de equipos de todo tipo, de equipo militar, las perspectivas de avanzar ya prácticamente se han congelado, seguir sosteniendo esos puestos de avanzada les están significando a los ucranianos un costo en materiales y en hombres extremadamente alto. Entonces no sé exactamente qué es lo que califica como exitoso, sobre todo cuando han utilizado sus mejores brigadas para hacer esta ofensiva, mientras han descuidado precisamente la región del Donbass, donde, bueno, Rusia no solo no ha quitado tropas y las ha enviado a la región de Kursk, como en algún momento parece que pretendía Ucrania, sino que además se ha sostenido y ha recrudecido su avance. O sea, el ritmo de avance de Rusia en el sur sigue creciendo y amenaza precisamente con desmoronar el ejército ucraniano. ¿Cómo esto puede ser considerado como algo ventajoso para Ucrania? Bueno, es una de las tantas cosas que la propaganda de Occidente afirma y que finalmente nunca se cumple. Nos hace recordar esto cuando
Nos decían al principio de la invasión que Rusia en 3 días se quedaba sin combustible, en 3 días se quedaba sin municiones, que los vehículos se quedaban, se rompían los neumáticos porque eran chinos y de mala calidad, y que comían raciones vencidas, que hacía 10 años que estaban vencidas y por eso tenían que saquear supermercados. ¿Se acuerdan la cantidad de tonterías que se han dicho sobre eso? Bueno, ya estamos casi a 2 años y medio pasados de ese enfrentamiento y Rusia, por lo visto, sigue teniendo municiones para eso. Entonces, indudablemente esto se inscribe dentro de esas victorias que constantemente edifica la propaganda ucraniana, que son capaces de derribar más misiles y aviones que los que están precisamente en combate. Entonces, todo es realmente poco serio y creo que lo que sí apunta es, bueno, a crear la falsa sensación de que hay una esperanza de ganar, por lo tanto el esfuerzo de guerra se tiene que seguir sosteniendo, ¿no? Y yo creo que ese es el objetivo final de lo que están intentando hacer. O sea, sigamos adelante porque esto no está perdido, porque en cuanto se termine de confirmar esa sensación, bueno, básicamente van a empezar no solo a retasear los apoyos económicos y militares a esta aventura, sino que va a haber más países que van a empezar a buscar seguir su propio camino cuando empieza a quedar claro que la OTAN ya no tiene capacidades para garantizar la seguridad de nadie en un enfrentamiento con una potencia como Rusia. Más de Burrell, Marcelo, dijo que hay diferentes formas de apoyar a Ucrania y una de las más importantes es entrenar a sus soldados y proporcionarles aviones de combate. Bueno, para aviones de combate ya se tumbaron uno ellos mismos, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. En este contexto destacó la importancia de entrenamiento de los soldados ucranianos. El objetivo es entrenar a unos 60.000 soldados. Aumentaremos este objetivo. Esta es la misión de entrenamiento más exitosa jamás realizada por la Unión Europea. Entrenar a 60.000 y quizás más soldados es notable. Muchos países han contribuido a eso, se vanaglorió Burrell, ¿no? Unos apuntes en este sentido, ¿no? Por un lado, eso del avión derribado, ¿no? Que la diputada ucraniana dijo que fue fuego amigo, ¿no? Que lo derribó, que fue el sistema Patriot, ¿no? Algo que tuvo una respuesta del comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, Nikolai Oleschuk, quien prometió llevar a cabo una investigación exhaustiva junto a los socios de Estados Unidos. Sobre eso descubriremos todas las causas del accidente aéreo. Nadie ocultó ni está ocultando nada, le respondió a la diputada, ¿no? Y además dijo: recurro a la diputada que vendió su nombre, Mariana, llegará la hora y pedirás disculpas ante todo el ejército por todo lo que has hecho. Espero que sea en tribunal. Y agregó que Bezugla, quien es la diputada, no solamente echó basura a la Fuerza Aérea del país, sino también desacreditó a los fabricantes de armas de Estados Unidos. El principal aliado de Ucrania. Otra vez te has convertido en el principal presentador de noticias de la propaganda enemiga y estás batiendo los récords de la televisión rusa. Toda Rusia te aplaude, le dijo este comandante de la Fuerza Aérea Ucraniana, Nikolai Oleschuk, a esta diputada que desveló que habría sido derribado este caza F-16 por un Patriot que está en poder de Ucrania, ¿no? Cada vez más grietas por ahí, Marcelo. Sí, seguramente. Igual yo le aconsejaría al comandante que vea los antecedentes. Los Patriots no es la primera vez que derriban aviones propios. De hecho, por allá por el año 2003, si mal no recuerdo, habían derribado un Tornado a Panavia y habían matado a toda su tripulación. Unos meses después a un F-16. O sea, este tipo de fallos han llevado a que inclusive los pilotos occidentales le tengan cierto temor a sus propios equipamientos. El Patriot es uno de los tantos ejemplos de cómo funciona la propaganda occidental. Es un sistema que cuando uno lo compara con algo equivalente ruso, que podría ser, no sé, un S-300, ni un S-400, ya te digo, un S-300, uno se encuentra con tiene menores prestaciones. Sin embargo, en Occidente se ha vendido como, bueno, esto vale muchas veces más caro que uno ruso porque es infinitamente mejor. Y sin embargo, la tasa de derribos en la guerra del Golfo había sido realmente desastrosa y la propaganda la había escondido. La versión PAC-3 que se hizo posteriormente no mejoró las cuestiones y tuvo fallos como estos de iluminar blancos amigos y derribarlos. Y ahora vemos que también está pasando
en Ucrania, e inclusive también otra de las cosas que recordamos de esta guerra en Ucrania es que los propios sistemas Patriot han caído sobre complejos habitacionales al haber perdido sus blancos. O sea, tiene una serie de fallas el sistema con limitadas prestaciones que lo que muestra en realidad es que lo que dijo esta diputada es cierto. Las capacidades de la industria militar occidental hoy están teñidas por la corrupción. O sea, lo que se vende es una ilusión en función de la presión militar de Estados Unidos. Porque con estos antecedentes no se explica por qué los Patriot o por qué los F-35, por ejemplo, se han vendido tanto. Tienen la paradoja de ser un éxito comercial rotundo y a la vez ser un equipo militar que los usuarios les desconfían. ¿Cómo se da esto? Se da por la propaganda y por la presión diplomática. Lo que está pasando ahora, y creo que lo imperdonable de esta diputada fue eso, está desnudando esa gran mentira que ya no solo afecta la guerra en Ucrania, sino que afecta las posibilidades de venta de los Estados Unidos, y está afectando directamente al complejo militar estadounidense, que hace pingües negocios con equipamiento que funcionaba muy bien, siempre y cuando no tuvieran enfrente adversarios tecnológicamente adecuados para enfrentar a un grupo de talibanes en sandalias luchando en una montaña. Por supuesto que era muy efectivo los Patriots o los F-35. Evidentemente no tenían con quién enfrentarse. Bueno, ahora que se están enfrentando con los equipos equivalentes rusos, estamos viendo que las cosas no son tan así. Marcelo, luego tenemos, ¿no? Porque venimos hablando de declaraciones de Josep Borrell, declaraciones de María Zaharova, posiciones de diferentes políticos, y ahora vamos a hablar sobre una visita que ha hecho el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a Serbia, ¿no? Él, antes de viajar a este país, publicó una tribuna en la que se centró en la integración europea de Serbia, insistiendo en que es una parte esencial de Europa por la historia de un pueblo orgulloso que cuenta con una fuerte identidad. Vengo de nuevo a Serbia con un mensaje sencillo. La Unión Europea y sus Estados miembros deben tener una Serbia fuerte y democrática bajo su protección, y Serbia necesita una Unión Europea fuerte y soberana para proteger y promover sus intereses, escribió Macron, subrayando que Serbia debe apoyar el Frente Unido contra Rusia porque es una cuestión pendiente cuya resolución podría impactar en el futuro de los países europeos. Y en la reunión entre los mandatarios de ambos países, Aleksandar Vučić señaló que es consciente de que Macron le gustaría que Serbia impusiera sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania, dijo, pero no lo hicimos. No quiero poner excusas. ¿Hicimos algo contra Ucrania? No lo hicimos, dijo el presidente serbio, señalando que está orgulloso de su política. Es decir, tenemos aquí a políticos europeos, ¿no? Macron aquí diciéndole a un presidente, le dice que respeta la soberanía, pero a su vez está diciendo qué es lo que tiene que hacer y que tiene que hacer un frente unido contra Rusia. ¿Cómo se puede calificar la política europea y en concreto lo que ha dicho Macron? ¿Es un fiasco? ¿Cómo lo ves, Marcelo? Macron lo que está intentando primero era hacer un negocio, sobre todo vendiendo una docena de casas Rafale, que inclusive uno debería también preguntarse un poco, Vučić, ¿qué es lo que está jugando? Porque ha coqueteado muchas veces con la Unión Europea y con Rusia a la vez. El problema que hay ahí es que el pueblo serbio está absolutamente identificado con el pueblo ruso, al que consideran hermanos. Los serbios, si tienen una verdadera amistad, es con los rusos. Es una amistad de sangre, histórica, y creo que también tienen en su retina el trato que le dio precisamente la OTAN en su momento cuando se desapareció Yugoslavia y en todo el proceso posterior de destrucción inclusive de la Gran Serbia. Entonces, en función de eso, yo creo que los serbios están demasiado entusiasmados con esto. Me da la sensación que, como ha pasado en otros países, la Unión Europea presiona sobre la cúpula dirigente de los países, pero las limitaciones son muy claras. Yo creo que no tener ninguna posibilidad Vučić de seguir avanzando en ese sentido, por lo tanto está buscando una posición de equilibrio, y Macron de alguna manera, además de hacer negocios como te decía antes, está intentando generar fricciones, dividir y aislar a Rusia de sus
socios más estrechos. De hicieron algo parecido, podemos recordar con Armenia. La idea es aislar a Rusia, y creo que también es una de las explicaciones de por qué Rusia no termina de reaccionar como muchos esperan, utilizando todo su potencial militar, porque precisamente hay aliados como CERN que hay que cuidarlos, y que un endurecimiento de la política militar rusa puede ser considerado como nocivo para esas relaciones. Hay un tironeo, podríamos decir, sobre esa periferia rusa para tratar de aislar al país, pero me da la sensación que con Serbia no van a poder avanzar demasiado. Espero no equivocarme. Muchas gracias, Marcelo. No, gracias a vos como siempre por darme la oportunidad de charlar sobre estos temas tan importantes hoy en día. Sputnik. Contamos lo que otros callan.